جنات للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos una vez más a Consultas Islámicas, esta edición de Ramadán que nos centramos más que nada sobre las cuestiones relacionadas con el ayuno, con las oraciones específicas de este mes y las prácticas que se llevan a cabo en este mes tan sagrado que es el mes de Ramadán. Todas las preguntas que nos llegan, inshallah, tengo el placer de tener conmigo a dos de los expertos más destacados para responder a ellas, inshallah. A mi derecha tengo a Mohamed Said Aliles. Assalamu alaikum wa rahmatullah, ¿qué tal estás? Alhamdulillah. Y a mi izquierda tengo a Tawfiq Shaddad al-Harraq. Assalamu alaikum, ¿qué tal estás? ¿Qué tal vais? ¿Qué tal ese ayuno? Muy bien, alhamdulillah. Y esperamos que vuestro ayuno esté yendo muy bien, inshallah, que Allah subhanahu wa ta'ala lo acepte de todos. Las preguntas que mencioné al principio las pueden hacer llegar a través de diferentes vías. Por supuesto, tienen a su disposición el número de teléfono que es el siguiente, es el 911 730251 y si quieren, si están desde fuera de España, si nos llaman desde el extranjero, pueden poner el prefijo de España que es el 0034, y también nos pueden hacer llegar sus consultas a través del correo que es consultas@cordobainternacional.com o también las páginas de Facebook y de Twitter del canal o también la página de Facebook de Consultas Islámicas que es facebook.com consultas islámicas, facebook.com/consultas islámicas, todo seguido. Bien, inshallah empezamos con algunas preguntas que ya teníamos, digamos, que nos han llegado y algunas que ya teníamos pendientes también de la semana pasada. Una pregunta que nos preguntan, nos dicen cuántas rak'ahs tiene Salat al-Tarawih. Si son 8, si es más, ¿cuántas específicamente? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala mulana rasulillah wa alihi wa sahbihi. Sabemos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a través de los hadices de Ummuna Aisha radiyallahu anha arda, narrados en Sahih al-Bukhari, que decía ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غير رمضان. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no se excedía de más de 11 rak'at tanto dentro de Ramadán como fuera de Ramadán. Rezaba 4 y se paraba y luego rezaba 4, 2 en 2 se refiere, y luego terminaba con 3 de el witr. También tenemos el hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu arda, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam solía rezar 13 rak'at por la noche. Entonces esas dos narraciones y la narración de Ummuna Aisha radiyallahu anha arda es la más sólida, determina que la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es 11 rak'at tanto en Ramadán como fuera de Ramadán. Pero también cuando se le preguntó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith también auténtico narrado por Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu arda, cuando le pregunta un hombre al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre rezo nocturno, le dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul layli mathna mathna fa idha khashita as-subha fa'awtir walau bi wahida. El rezo nocturno son de 2 en 2 y si temes que amanezca termina con una rak'a de el witr. Determina que lo que hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su sunna, su hábito era 11 rak'at durante cada noche, tanto en Ramadán como fuera de Ramadán, pero sí es permitido excederse de ese número. Tenemos el hecho de los sahaba. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu arda, cuando juntó los sahaba en su época detrás de Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu arda y Tamim al-Dari radiyallahu anhu arda para que recen el tarawih con ellos, hay narraciones que dicen que había ordenado que sean 20, extrapolando la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entre otras narraciones. Las sunnas son 11 rak'at durante Ramadán y fuera de Ramadán, pero si rezamos más, y hay quien reza 20, hay quien reza 16 o más, hay quien reza 23, hay quien reza 19, hay quien reza 36, hay quien reza más. Todo eso es válido teniendo en cuenta lo que he comentado anteriormente. Inshallah, barakallahu fik. En cuanto a Ramadán, también acerca del ayuno nos llegan otras preguntas. El hermano Younes, el Khalifi, nos dice: Assalamu alaikum wa rahmatullah, somos unas personas que tenemos una duda acerca de Ramadán. Soy de Barcelona y trabajo como auxiliar de vuelo. Muchas veces me encuentro que en la hora del Maghrib, en la hora de la ruptura del ayuno, estoy o volando o en alguna ciudad, solo el tiempo que desembarque y embarque, una hora, y vuelvo a Barcelona, es decir, un periodo de tiempo bastante corto. Mi duda es si
¿He de regirme por la hora de Barcelona para romper el ayuno o he de adaptarme al horario de la ciudad a la que voy? Muchas veces me pasa que en Barcelona ya está la hora del Magreb, pero en el avión puedo ver todavía el sol perfectamente. Como el hermano bien ha explicado que se trata solamente de un tiempo preciso, una hora, el embarque y el desembarque, y a la vuelta estará en Barcelona, pues ahí debe precisar digamos, la hora de romper el ayuno. Pues como estará en Barcelona dentro de una hora, y ahí pues tendrá el ocaso del sol, pues debe regir el horario de Barcelona, inshallah. Muy bien, entonces él, aunque esté en un avión y esté viendo el sol, ya que El caso se está haciendo un viaje y le va a tocar el Magreb en otra ciudad y donde va a caer el sol, debe seguir, digamos, donde se va a caer el sol. Pero como está dentro de una hora, estará en Barcelona, se trata de un embarque y desembarque, en este caso, pues estará en Barcelona y debe seguir pues, el horario de Barcelona, inshallah. Solo quería mencionar una cosa que dijo el hermano Mohammed, cuando la sunna del profeta Mohammed, estas 11 o 13 rak'at, los hermanos deben saber que estas 11 o 13 rak'at del profeta Mohammed no son las 8 rak'at de nosotros. 11 rak'at del profeta, contaba el noble compañero Anas, empezamos a rezar estas 11 rak'at del Isha y no terminamos hasta el Fajr. El profeta en rak'at, ¿qué hora le recitaba? Nosotros en 8 rak'at ya ni siquiera llegamos a media hora. Estas 11 rak'at del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con el khushu, con la concentración, con la meditación de las aliyas y con las horas que recitaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en cada rak'at. Empezaba en el Isha y no terminaba hasta el amanecer. Subhanallah. ¿Algo que añadir en este? Sí, otro aspecto importante que tienen que tener los hermanos, independientemente de la opción por la cual se decanta uno o tal, tenemos el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos recomienda seguir al imam hasta que termine. Si el hábito del imam es rezar 11 o más, 20 o menos, ¿no? 16, etc. La sunna del profeta nos dice: "Man qama ma'a al-imam hatta yansarif kataba Allahu lahu qiyam al-layla". Si entro con el imam, la sunna determina que termine con él. Aunque yo me incline por la opción de 11 rak'at, por ejemplo, y estoy rezando con un imam que reza 20, si me quiero llevar la recompensa de rezo durante toda la noche, la sunna es seguir al imam. Es decir, regirse por lo que esté haciendo el imam. Tenemos con nosotros al hermano Mohammed desde Tarragona. Salamu alaikum wa rahmatullah. Bueno, parece que hemos perdido la llamada. Que nos vuelva a llamar, inshallah, el hermano Mohammed y la atendemos encantados, inshallah. Tenemos también preguntas. Una hermana llamada Rebeca nos dice lo siguiente: Salamu alaikum wa rahmatullah. Gracias a vuestro programa y por ayudarnos a estudiar y hacernos reflexionar sobre tantos aspectos de nuestra religión. Yo quería preguntar lo siguiente: cuando una madre reza con su hijo, puede hacer de imam ella, la madre hacer de imam, puede ser imam el hijo, aunque sea pequeño, menor de edad, y solo sepa las suras, la iqama y decir Allahu Akbar, solo decir esas cosas. No se permite que la mujer dirija la oración en presencia de otros hombres, sean mayores o sean menores, aunque fuera su hijo. Se permite que la mujer dirija rezo, sea de imam, con un grupo de mujeres, pero que ella dirija el rezo en presencia de otros hombres, sean mayores o menores, como he dicho anteriormente, sean familiares o no, no es permitido. Y en el caso de que su hijo se adelante para que dirija su rezo como imam, debe de dominar los aspectos de la oración, debe de tener uso de razón, debe de cumplir con los actos obligatorios y los pilares de la oración, y su rezo tiene que ser correcto. Si no llega a dominar la recitación ni dominar los actos obligatorios y la compensación de la oración en caso de que haya algún error, ¿no? Por omisión, por olvido o por adición, en ese caso no puede ser su imam, y al ser un menor que no domina esos aspectos, no debe rezar con él, sino ella por su parte. Si es un niño muy pequeño que le quiere inculcar digamos, los valores, puede que le siga, pero que no se considera como un imam y un rezo en grupo. Barakallahu fik por la respuesta. La hermana Rebeca tiene dos preguntas más, no obstante las responderemos inshallah después de esta llamada. Tenemos con nosotros al hermano Abu Muhammad desde Ceuta. Salamu alaikum wa rahmatullah. Apague el televisor o bájelo un poco, por favor. ¿Me escucha? Sí.
Pues mi pregunta era sobre una persona que está realizando diálisis, Sí. si es posible que ayune o que... Porque si no, ¿qué tiene que hacer? Muy bien. ¿Algo que preguntarle al hermano? Está bien, Mohamed? bueno, imaginamos que una persona que está Hay con otra diálisis, pregunta también. Sí. Pero antes le quería preguntar algo al hermano Mohamed. ¿tolera el ayuno el hermano mientras está haciendo la diálisis y cuántos días lo hace, etcétera? Sí, se tolera perfectamente el ayuno. Él puede ayunar. Sí. La cuestión si la diálisis afecta al ayuno. Cuando le están haciendo la diálisis, ¿se incorpora alguna sustancia, digamos, a la máquina cuando le están haciendo el proceso? No, solamente lo que el filtro de... Sí. Solo de el la filtro sangre. de sangre. Vale. Muy bien. La segunda pregunta, si es tan amable, Barakallahu Fik. Sí, que sobre el tema del saludo, que he escuchado al hermano Mohamed Said de saludar Assalamu alaikum wa rahmatullah y Sí. Ta'ala. Ta'ala, no. Ta'ala ese sí... Si está dentro del saludo o no. Exactamente. Barakallahu Muchas Fik. gracias. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Bueno, inshallah, antes de pasar a las preguntas de Abu Muhammad, termino con las de la hermana Rebeca. También nos pregunta cómo debe rezar un hombre con su esposa. ¿Tiene ella que rezar detrás de él o puede hacerlo junto a él? Debe rezar detrás de él, como viene a explicar el hermano Mohamed Said. Es decir, El marido adelante y su mujer detrás. Muy bien. Y una cosa más para la primera pregunta, que Salat al-Jama'a, la Salat en congregación, no es una obligación para las mujeres. Las mujeres pueden rezar solas perfectamente. Muy bien. Y la tercera pregunta nos dice, ¿es sunna que un hombre rece las oraciones fard en la mezquita? Pero quería preguntar si esto es mejor que hacerlo en su casa con su familia, ya que en casa impulsa a los demás a rezar, es decir, les anima a rezar en familia. Hace de imam y nos enseña suras nuevas. Y esta pregunta la enlazo también con una pregunta de una hermana llamada Dina. Nos dice, Salam alaikum, mi marido tiene una duda sobre salats en la mezquita y es la siguiente. ¿Hay alguna salat que está obligada a rezar en la mezquita, aparte de la del viernes y el Eidain? El rezo en grupo, salat al-jama'a, rezo en congregación o rezo en comunidad, hay un debate en torno a ello entre nuestros sabios, si es sunna muakkada, si es una sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tradición profética confirmada, o si es una obligación. El Jumhur determina que es una sunna muakkada y tenemos la opinión de Jumhur, que es la mayoría. de las escuelas jurídicas, también matizando, ¿no? Sí. Y el Hanabila y el Zahiriyya pues consideran que es una obligación, wajib, farida, para los hombres, ¿no? Para los hombres en los casos de que no tengan algún impedimento o alguna excusa jurídica para acudirlo. Me inclino más por esta opinión, ¿no? Porque si abandonamos todas las mezquitas y no vamos a rezar en las mezquitas, pues no tendría ninguna función en la mezquita, salvo en los casos de que la mezquita se encuentre muy lejos de nuestras casas, que tengamos que cumplir alguna función vital, que tengamos alguna excusa jurídica. Pero cualquier persona que le llegue el adán o que está cerca, la salat li jari al-masjid illa fil masjid, aquella persona que vive junto y cerca a la mezquita no debe rezar sino en la mezquita en congregación con sus hermanos, y aquella persona que le llegue la llamada de la oración debe de acudir a rezar en congregación. Tenemos el hadith del A'ma, ¿no? Aquella persona ciega que vino a pedir permiso del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para no asistir al rezo en comunidad. Era una persona ciega, no tenía un guía, vivía lejos, etc. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le pregunta si le llegaba el eco de... el adán, la llamada de la oración. Dijo sí, dijo entonces sí debes de acudir, entre otros hadices. Los hombres, mientras no tengan alguna excusa y algún impedimento, lo suyo y lo correcto y lo ideal y lo aconsejable y lo obligatorio para ciertas escuelas jurídicas que recen en la mezquita. Si por alguna razón no puede rezar en la mezquita y lo va a hacer en casa, es preferible que lo haga en jama'a para que tenga, inshallah ta'ala, la recompensa de salat al-jama'a. Jazakallah khair. Hemos recuperado la llamada del hermano Mohamed desde Tarragona. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Hola, assalamu alaikum wa rahmatullahi Salam. wa Mubarak Said. Barakallahu fik. Por favor, una pregunta. Es que yo estuve aquí a Tarragona de vacaciones. Ajá. Yo no vivo aquí en Tarragona. Sí. Entonces, como fui a un pueblo cerca de Tarragona, no hay ni mezquita ni nada, y tengo que irme a otro pueblo que se llama Reus. Sí.
para que me dan el horario de las oraciones, esto de al-Suhur y al-Maghrib. Y me han dado una lista donde hay ahora las 4:43. Ajá. Y después me han encontrado con un marroquí aquí y me dice, no, aquí tengo yo una lista que es a las 4:20. 4:20, es decir, una diferencia de 23 minutos. Sí. Muy bien. Entonces, los 3 primeros días de Ramadán, Sí. yo empiezo a hacer el suhur a las 4:43. Sí, Entonces, no sé ahora si... muy bien. Exacto, porque yo no soy de esta ciudad, solamente he venido de vacaciones aquí. Muy bien, entendido, hermano. Inshallah le contestaremos. Barakallahu fik. Sí. Otra pregunta, por favor. Sí. Esto de viaje, Ajá. entonces tenía que comer 2 días de Ramadán. Sí, al estar de viaje. Sí, entonces he comido 2 días, ha pasado el año, ha vuelto el Ramadán y no ha vuelto estos 2 días. Ajá. Es decir, usted no ha recuperado esos 2 días hasta el momento. Entonces, su pregunta es, ¿qué debe hacer? Sí, ¿qué debo hacer? Sí. Muy bien, entendido. Barakallahu fik, hermano. Vale. Assalamu alaikum. Bueno, teníamos las preguntas acerca de la diálisis del hermano Abu Muhammad desde Ceuta. ¿Qué le podemos contestar? Sí, la diálisis no es un anulador del ayuno, es un proceso que no anula el ayuno, salvo en los casos de que digamos, esa filtración de sangre a través de la máquina para aquellas personas que sufren de insuficiencia renal sea acompañada con alguna sustancia nutritiva, ¿no? Que aparte de filtrar la sangre le añaden algún suplemento, alguna sustancia que le aporta, le proporciona un aporte nutritivo. En el caso de que sea simplemente, digamos, esa filtración a través de la máquina y tolera el ayuno no representa, digamos, un riesgo, consultándolo con su médico, sí puede hacerlo perfectamente y no le invalida el ayuno, el proceso de la diálisis. Muy bien. Desde Coloher, y la segunda pregunta acerca del saludo que ha hecho el hermano Mohamed Said, ha dicho que es Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala, añadido ta'ala wa barakatuh. No dentro del rezo, me imagino. No, lo acabas de hacer ahora mismo al principio del programa, me imagino. Entonces, ¿qué decir de esto? Los hermanos deben saber algo que se llama Sunan al-Adat y Sunan al-Ibadat. Hay Sunan, tradiciones de nuestro profeta Muhammad sallallahu que entran en lo que son las tradiciones y otras cosas que son los actos de culto, de adoraciones. En las cosas de la Adat, de las tradiciones, pues el asl es el ibaha. La base está todo permitido hasta que nos consta un texto del profeta Muhammad sallallahu que nos prohíbe, en este caso, Assalamu alaikum. Nos consta un hadith, pronunciar salam por la definición de los juristas es recomendable, es sunna. Contestarla es obligación. Assalamu alaikum tendremos 10 hasanat. Assalamu alaikum wa rahmatullah 20. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh 30. Y nos consta incluso de unos nobles compañeros del profeta Muhammad añadían wa maghfiratuh. La paz de Allah, las bendiciones, la misericordia y el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. Ahí el Islam deja la puerta abierta y no debemos así pensar que es bid'a o sunna añadir. No, al contrario, es algo que está abierto, forma parte de los saludos y la parte, digamos, jurídica ya lo hemos explicado. Si queremos tener 10, 20 o 30 hasanat y añadir ta'ala es alabar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y todo lo que es alabar a Allah subhanahu wa ta'ala está bastante requerido y recomendado, inshallah. Bueno, Mohamed Said, defiéndete. A ver. No me doy por aludido, porque el hermano está en su derecho de saber, ¿no? Claro. El saludo va en el mismo contexto que ha mencionado el hermano Tawfiq. El profeta Muhammad cuando nos llama a hacer el saludo nos hace afshush salama bainakum, nos recomienda difundir y expandir el saludo entre nosotros, y aparte está ese hadith del profeta Muhammad pero lo que se denomina al-idafatu fi maqam al-tanzih, añadir algo en el contexto de glorificar a Allah subhanahu wa ta'ala, eso lo tenemos incluso en el isti'ada, ¿no? Dice el imam Shatibi en Hirz al-Amani,
تجد لربك تنزيها فلست مجهلا. Incluso cuando decimos أعوذ بالله من الشيطان الرجيم tenemos el lafz de الاستعاذة, la expresión de refugiarnos en Allah subhanahu wa ta'ala, que es coránico, es decir, que es coránico, y no tenemos un texto jurídico que lo determina. Tenemos algunas narraciones y luego si añadimos nosotros tenemos أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. No puedes. Pero si yo quiero añadir algún atributo de Allah subhanahu wa ta'ala en maqam al-tanzih, digamos, con la intención de glorificar a Allah subhanahu wa ta'ala con términos constatados, eso es permitido. Ta'ala es lafz qur'ani, subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira, y viene mencionado varias veces en el Sagrado Corán, y es permitido en el contexto de añadir, digamos, para exaltar a Allah subhanahu wa ta'ala sin pensar que ello es sunna, ni decir que esa expresión que utiliza uno, esa otra, es narrada por parte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Que tenemos una llamada desde Madrid. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adelante, hermano. Mira, hermanos, gracias a Dios, estamos en el mes de Ramadán. Y Ramadán. Yo personalmente estos días tengo problemas de estómago. Es que me provoco el vómito. Yo lo provoco por la tarde, no puedo, porque me sube algo como fuerte que necesito meterme la mano y sacarme eso, porque si no lo saco me duele demasiado, porque es como problema de estómago. Sabes que los 4 días si lo estoy ayunando, tenía que provocar vómito. ¿Eso te tengo que recuperarlo más tarde? ¿O cuál es la que tengo que hacer? Muchísimas gracias por todo y gracias por la programa. Y no sé si los hermanos querían preguntarte algo en concreto. ¿Te estás medicando, hermano, para...? No, gracias a Dios nunca he tenido... Jamás, es la primera vez que tengo este problema. Por la mañana me levanto como tengo fuego en la tripa, ¿sabes? Que tengo en el estómago y voy pasándolo hasta que me pasa. Y por la tarde necesito, provocarlo, no puedo, que me duele, que demasiado. Meto la mano para sacarlo y saco, me siento alivio. Ahí pasando los 4 días sin comer, estoy pasando del desayuno al desayuno, no, lo siento, sin cenar, sin nada, desayuno a desayuno. Que Allah subhanahu wa ta'ala te sane, hermano, y te cure. Gracias, no puedo, gracias a Dios, el Ramadán está dentro, gracias a Dios. Alhamdulillah. Y quiero saber si quiero recuperar estos días que ha provocado yo el vómito, yo lo he provocado. ¿Si lo tengo que recuperar o no lo tengo? Comer no como nada, provoco el vómito y ni como ni bajo ni una gota de agua. ¿Pero qué tengo que hacer? Entendido, hermano. Barakallahu fik. Gracias, hermanos. Gracias a ti. Salam alaikum. Bueno, ¿qué contestarle al hermano que nos acaba de preguntar acerca de un vómito, digamos, intencionado? ¿Qué hacer en este caso? Tenemos 2 cosas. El hermano se ve que está enfermo, pues padece alguna enfermedad. Nosotros lo aconsejáramos de acercarse lo más urgente posible al médico más cercano que vea de qué es lo que está padeciendo. Estos son síntomas, y no sé, son de algo quizás... Yo tenía unos síntomas más o menos similares a lo que sufría el hermano, y al final eran piedras en la vesícula. En la vesícula. Era un dolor, como el hermano lo acaba de describir, insoportable. Yo mismo provocaba vómitos y después del vómito sí que sentía alivio. Y eran síntomas y al final me han descubierto pues piedras en la vesícula. Por eso aconsejo al hermano de acercarse lo más rápido posible al médico para que lo detecte cuál es su caso a nivel de y en cuanto a la recuperación de esos días. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice en un hadith auténtico: "Man dhara'ahu al-qay'u fala shay'a alayhi wa man istaqa'a falyaqdi". Aquella persona que, digamos, vomita sin que sea provocado, le surge el vómito por cualquier cuestión, su ayuno es correcto. Tenemos náuseas, tenemos malestar general y vomitamos sin voluntad propia, ¿no? Forzados. Pero si provocamos el vómito para aliviarnos o por lo que sea, por molestias, por malestar, etcétera, debemos de recuperar esos días. Entonces el hermano, insistiendo en el consejo del hermano Tawfiq, debe de inshallah ta'ala consultar el médico para, digamos, solventar este problema que tiene, porque le va a surgir a lo largo de todo el mes, y una vez inshallah ta'ala que se recupera estos días inshallah ta'ala. Y en cuanto a las preguntas de hermanos de Tarragona, Mohamed, que está de viaje y se acercó a una localidad cercana, le dieron los horarios
de rezo y luego le dieron otros horarios diferentes, pero él siguió los primeros, que es a las 4:45, etc. ¿Debe recuperar esos días? ¿Cómo lo puede solucionar esa situación? El hermano en la ciudad o en el pueblo que esté debe consultar páginas de internet. Hoy, alhamdulillah, ya no hay excusa. La astronomía ha avanzado bastante. Solamente entrando a varias páginas, por citar un ejemplo, islamicfinder.org, así poniendo el nombre de su pueblo y tendrá el horario exactamente. Sí. Quien fija los horarios del imsak, el iftar, es la ciencia, es la astronomía, basándose sobre las instrucciones del fiqh, de la jurisprudencia islámica. 2, debe seguir la gente de su propio pueblo. Seguramente ahí hay musulmanes y están haciendo Ramadán, hablando con ellos, lo mejor para salir de dudas, que sigan la misma gente que están haciendo el mismo Ramadán en su propio pueblo. A los días que ha comido, no he entendido bien la pregunta. Sí, que él faltó al ayuno 2 días por estar viajando en el Ramadán anterior. Lo que pasa es que no recuperó esos días. Este Ramadán ya está aquí. Entonces, ¿cómo lo puede enmendar? Por estar viajando, claro, como principio, tenía un permiso. Sí. Por estar viajando... Pero esos días los tiene que recuperar. No sé qué niña tenía. Por estar viajando, el Islam te permite pues, no ayunar y después recuperar y compensar estos días. Ahora, como ha tardado, pues debe, siempre la deuda está pendiente, debe recuperar estos días justo después de salir Ramadán, después del día del Eid, y más pues con una fidya. Si estando por aquí, unos 5 euros por día. Por día, 10 euros. ¿Algo que puntualizar? Me gustaría insistir sobre el tema de los horarios, ¿no? Sí. El hermano habla de un caso que curiosamente me ha surgido ayer mismo a través de una consulta de un hermano que en la misma ciudad, porque él está en Tarragona, pero se ha trasladado a Reus, que están al lado. Entonces toda la provincia tiene el mismo horario. Sí. Y ayer mismo un hermano me consulta que en una localidad de aquí de Madrid hay 2 mezquitas. En una hay el Fajr es a las 5:10 y en la otra es a las 4:40. Y el Isha es a las 11 y en la otra es a las 12 menos cuarto. Esos son los hermanos que hemos ya alarmado anteriormente de que están jugando con los horarios como a ellos les dé la gana. Cuando llega el horario, cuando llega el verano le aplican, digamos, la normativa cambian, digamos, la manera de cálculo de Rabitat al-Alam al-Islami, de la organización del mundo musulmán. Sí. Y luego lo cambian al tipo de cálculo de al-Qura, aplicando los mismos criterios que se aplican en la misma línea que está Arabia Saudí, los países que están en la misma línea de altitud. Y eso es incorrecto, porque la diferencia entre el ocaso y entre la entrada real del tiempo de la Isha no es exactamente 1 hora y media, sino más. Y hemos insistido en que en los lugares donde hay más de una mezquita, lo suyo es no romper ese consenso. E incluso si van a optar por ese ijtihad, que sea de la mano de gente cualificada, de gente con conocimiento de astronomía y que lo consulten con organismos oficiales. Que no venga el imam o el responsable de la mezquita y cambie la hora y así ponga en riesgo la adoración y el ayuno, que es un pilar de sus hermanos. Estos hermanos han hecho lo mismo, han cambiado el horario del Fajr y el hermano que vive a 15 kilómetros de la mezquita donde estoy rezando y viene a consultarme y dice, en esta localidad del sur de Madrid rezamos a las 11 y podemos comer hasta las 5:10 y los vecinos, los hermanos que están a 10 minutos pueden comer hasta las 4:40. Eso es inadmisible. Y eso es muy peligroso y los hermanos no deben jugar con esos preceptos. Vamos a dar paso a una llamada. Tenemos con nosotros a la hermana Yusra desde Ceuta. Salam alaikum, Abdullah. Salam alaikum, barakallahu. Igualmente, barakallahu. Mi pregunta es, mi madre es diabética. Sí. Y mi pregunta es, mi madre es diabética y está con la insulina, pero a la vez tiene la pastilla de la tensión y del colesterol. Sí. Y si es lícito que desaima o qué es lo que pueda hacer. Muy bien. ¿Cuántas tomas tiene de las pastillas de la tensión y del colesterol? 3 veces al día. 3 veces. Y la insulina la está poniendo por la noche. Muy bien, es decir, cada 8 horas tiene que tomarse esas pastillas. Muy bien, otra pregunta. Otra pregunta. Llevo 3 años con el DIU puesto y normalmente me viene el periodo 15 días. Y los primeros 5 días apenas mancho. Y quiero saber si puedo rezar en esos 5 días o qué debo hacer. Porque
los 15 días son mucho. Sí. Y mi pregunta es esta, para que me solucione este problema. Pero coincide con tu periodo, ¿no? Ese sangrado, aunque Sí, sea... a los 5, sí, el sangrado, los primeros 5 días apenas mancho, a lo mejor por la mañana, por la tarde. Pero después, a partir de los 5 días, me viene el periodo normal, que son 8 días. Sí. Sí, los 5 más los 8. Sí. Sí, y quiero saber, los 5 días, ¿puedo rezar? ¿No puedo? ¿Puedo guardar el Ramadán? ¿No puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Muy bien. Pues enseguida le respondemos, hermano. Barakallahu fik. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Gracias, barakallahu fik. Vale, Salam alaikum. hasta luego. Bueno, ha quedado claro la pregunta acerca de la condición de su madre en este caso. Tiene las pastillas de la tensión, del colesterol, etcétera. ¿Qué puede hacer? Sí, ya que tiene que tomar varias tomas y coinciden algunas tomas con el día del ayuno, puede romper el ayuno, inshallah ta'ala, y al tener esa enfermedad crónica, si no baja, digamos, esa frecuencia de las tomas y se reduce a una toma nocturna, por ejemplo, puede optar por el permiso de romper el ayuno y luego pagar la fidia, inshallah ta'ala. Barakallahu fik. Y la segunda pregunta acerca del periodo, nos ha explicado cómo es su periodo, entonces ¿esos primeros 5 días los puede ayunar o qué opináis? Nuestros sabios han puesto como máximo lo que puede durar la menstruación son 15 días. Sí. A partir de 15 días ya podemos hablar de una estejada, de una sangría, de una hemorragia, En este caso, pues como todavía estamos en los 15 días, se considera como haid, como regla, como periodo, como menstruación. No puede rezar y tampoco ayunar. Debe compensar el ayuno y no los rezos. Aunque yo lo aconsejaría que acude a un ginecólogo para que le explique si se trata de una hemorragia o de una menstruación normal. ¿No? ¿Algo que añadir, hermano Hamzain? ¿Está bien? Otra hermana que se llama Yusar también nos dice por Facebook, Salam alaikum wa rahmatullah. Antes de nada, os deseo un feliz Ramadán, inshallah. Mi pregunta es que ¿a qué hora más o menos se tiene que rezar Salat al-Tarawih en casa? En su caso, porque ella lo hace en casa. ¿Puedo esperar una hora más o menos después de Salat al-Isha o debo rezar justo después del adán de Salat al-Isha y de Salat al-Isha? Jazakumullah khair. Alhamdulillah, como la hermana está en su casa, pues tendrá toda la libertad de rezar cuando ella quiera. Sí, no hay ningún lo problema. puede aplazar o... Sí. Barakallahu fikum. Y otra hermana nos dice, Zahra, nos dice, Salam alaikum wa rahmatullah, quería hacer una pregunta en Ramadán. En el caso de las mujeres, ¿hasta dónde se tienen que tapar? ¿Y tienen que ponerse el velo? Sí, en el Ramadán, ¿hasta dónde se tienen que tapar? O si deben ponerse el velo durante el Ramadán. Es la pregunta. Durante, fuera y... Es decir, es una regla aplicable. Es una regla aplicable para el resto de su vida. Las mujeres, algunas hermanas creen que es se más agradece a las obligatorio. hermanas por devoción, por una cultura popular que tenemos que durante Ramadán, por lo sagrado y lo bendito que es, pues quizás la religiosidad aumenta, pero no. Si alhamdulillah estas hermanas llevan su hijab durante Ramadán, será inshallah un estímulo para que lo llevarán inshallah el resto del año. Y Allah subhanahu wa ta'ala es Dios de Ramadán y Dios de Shawwal y de toda la vida. Debemos temer a Allah subhanahu wa ta'ala en todos los tiempos. Barakallahu fik. Les recuerdo a los queridos telespectadores, ya que hemos llegado más o menos a la mitad de este programa, el número de teléfono que tiene a su disposición, que es el 911 73 02 51, y estamos a su disposición para responder a cualquier pregunta, inshallah. Una pregunta también relacionada con condiciones, digamos, médicas, etc. Nos dice una hermana llamada Hajar, Assalamu alaikum wa rahmatullah, os deseo un Ramadán Karim, que Allah os bendiga. Su pregunta es que su hermana tiene diabetes y por consejo del médico no debe ayunar ya que es muy débil y eso perjudicaría a su salud. Empeora la condición de diabetes. Entonces la pregunta es que ¿cuánto de zakat, o sea, me imagino que se refiere a la fidia más que zakat, debe sacar por no ayunar? No sé si se llama zakat o tiene otro nombre. Nos dice. En su caso no debe ayunar porque el ayuno le puede perjudicar la salud y cualquier persona que no está en las condiciones óptimas de salud para llevar de manera normal el ayuno no debe de ayunar, y luego, inshallah, si es transitorio ese estado lo recupera, si es crónico pues saca al fidia. El fidia es, digamos, una cuota
expiatoria que sacamos por cada día y es la media del gasto diario en comida según las condiciones económicas, según la situación económica de cada uno, que aquí en España la valoramos entre 3,5 euros y 5 euros según digamos, las condiciones económicas de cada uno. Si está en unas condiciones que puede sacar más, pues puede sacar más. Por cada día una fidia de 5 euros más o menos a una persona necesitada. Lo puede juntar todo y dárselo a la misma persona o repartirlo entre varios, preferiblemente en el lugar donde está viviendo, residiendo. Barakallahu fik. Tenemos al teléfono al hermano Aziz desde Barcelona. Salam alaikum wa rahmatullah. Aziz, adelante, hermano. Salam. Alaikum salam. No, le quería preguntar por el tema que he escuchado ahora y no lo escuché bien, el tema de Salat al-Fajr. Aquí en Barcelona, por ejemplo, es a las 4:13. Sí. Y aquí al lado, nada, 10 minutos en coche o 15 minutos es a las 4:10, a las 5:10, perdón. Sí. ¿Y qué se debería hacer caso? ¿A esto o aquí? No lo entiendo. Es muy poca distancia, pero veo demasiado el tiempo, no sé. Muy bien, es decir, una distancia muy corta y la diferencia entre una mezquita o una comunidad y otra es de más de media hora, ¿no? Por ejemplo, 35 minutos. Muy bien. Pero te refieres a la diferencia en el calendario, no a la hora de realizar el rezo. En el horario... Sí, en el calendario, el tema del rezo, digamos. Aquí ponemos, por ejemplo, a las 4:13. Sí. Me voy aquí a 10 minutos en coche, que es donde está teniendo también familia, y es a las 5:10. Sí, lo pone por... Es una diferencia bastante considerable, no hay mucho. Sí. Y yo estoy aquí en Barcelona, y eso es lo que yo le digo, es aquí mismo, en Mataró, por ejemplo. Muy bien. O Manresa, que es muy cerca, que no es tan lejos. Sí, es lo mismo. Toda la provincia, toda la zona tiene que tener el mismo horario, sí. Muy bien, Barakallahu fik, hermano Aziz. Pues la verdad que no se te haría caso. Pues enseguida, inshallah, le contestamos. Gracias. Salam alaikum. Bueno, ¿qué le contestas? Ya que es Cataluña, te lo paso a ti, Sam. Es decir, recalcando lo que mencionó anteriormente el hermano Mohamed Said, es un tema de culto, de adoración, y los responsables, en este caso, los imames, y más que los imames, los presidentes de las asociaciones islámicas y las comunidades islámicas, pues deben solucionar este tema, porque la verdad se está volviendo algo muy complicado. Sería interesante que estos responsables se sienten entre ellos y que toman una decisión. El tema de decidir la entrada del Fajr y el ocaso del sol es un tema astronómico. Barcelona ya se sabe sus líneas astronómicas, y entrando, incluso llamando al servicio meteorológico de aquí de España, le pueden indicar exactamente la hora del Fajr, la hora del ocaso y todos los asuntos astronómicos. Yo en este caso aconsejaría al hermano, pues, sabiendo pues el horario, lo que determina Rabitat al-Alam al-Islami, la Liga Mundial de los Países Musulmanes, lo puede consultar en cualquier página, la página oficial de la Liga Mundial, o incluso en la página del Bahith al-Islami, islamicfinder.org, indicando la ciudad del país, y le saldrá el horario exactamente con respecto a las escuelas jurídicas y con respecto a las demás. Es lo que nos regimos durante todo el año. ¿Por qué cambiamos solamente durante un mes? Y así, la verdad, complicamos la vida, el culto y la ibadah, la adoración de los fieles y de los musulmanes. Jazakallah khair. Tengo algunas preguntas relacionadas entre sí acerca de algunas enfermedades y condiciones físicas que a lo mejor impiden el ayuno. Una hermana llamada Eva nos dice que tiene dos preguntas. La primera, que su marido tiene jaquecas muy fuertes y cuando le dan esas jaquecas no puede hacer nada, se marea, vomita y tiene un dolor muy intenso. El médico le ha recomendado tomar Zomim Flash, ¿no? Zomim Flash. Son unas pastillas que se colocan debajo de la lengua. ¿Podría tomarlas en Ramadán o estas pastillas rompen el ayuno? Esta es la primera pregunta. Las pastillas sublinguales no anulan el ayuno porque no se introducen por la vía oral y no llegan al estómago, sino se ponen debajo de la lengua y se disuelven a través de las membranas mucosas y luego se transfieren en la sangre y actúan sobre el organismo. Entonces todo comprimido que es flash, que es bucodispersable o sublingual, no anula el ayuno porque no
no se introduce por la vía oral y no llega al estómago, y sobre todo las sustancias que no tienen aporte nutritivo. En ese caso es un antimigranoso, sí se puede tomar y su ayuno es correcto. Muy bien, ahora volvemos inshallah a estas preguntas, pero tenemos al teléfono a una hermana, Fatiha, desde Málaga. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tenía una pregunta. Sí. Yo tengo una que es enfermedad de Crohn. Me dijo el médico, porque yo cuando llegué al hospital, bueno, llegué a un estado muy grave, según los médicos, y ahora mismo estoy bajo de un tratamiento. Estoy tomando pastillas todos los días, pero lo tomo una vez al día nada más. Pero cada 2 meses tengo que ir al hospital de día a poner un tratamiento por vena. Y mi pregunta es, la duda que tengo yo es, el médico me dice que no tengo por qué hacer Ramadán, que eso es peligroso, pero yo me siento bien, haciendo Ramadán me siento bien. Sí. Me siento cansada, me siento un poco, pero yo creo que esa es la misma enfermedad. Ya. Entonces la duda es, ¿qué hago? Sí. ¿Lo hago, no lo hago? Muy bien. Acerca de la medicación que está tomando, ¿hay alguna duda? La medicación que le administran por vena, ¿sabes qué sustancia es? ¿Perdón? ¿Sabe qué sustancia le administran por vena cuando va al hospital? ¿Qué medicamento le aplican? Es un medicamento por la enfermedad, es un tratamiento en sí, lo que pasa es que es líquido, le tienen que poner por vena. ¿Líquido? No sé si alimenta o no, la verdad, pero yo sé que tengo que ponerlo porque es obligatorio, vamos. Ya. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Jazakallah khair, hermana, ya ha quedado clara su pregunta y enseguida le contestamos. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bueno, ¿qué le contestamos en este caso? Si es una sustancia nutritiva, es anulador del ayuno, rompe el ayuno. Si es otra sustancia que no tiene ningún aporte nutritivo para el cuerpo, y si el ayuno no le afecta en su enfermedad, sí puede hacer el ayuno y su ayuno es correcto. ¿Y en cuanto a las indicaciones del médico de que es preferible aquí tener digamos, la opinión de un médico musulmán. Necesariamente, si no, al no tener la posibilidad de contactar con un médico musulmán especialista, en este caso, que sabe, digamos, la esencia del ayuno musulmán y qué es lo que implica, ¿no? Y qué es lo que representa para el cuerpo humano, se recurre a la opinión de otros facultativos que sean, digamos, experimentados y de confianza. Hoy en día cualquier persona que no tiene mucha información sobre la realidad del ayuno se alarmaría, ¿no? Cuando es una persona enferma, digamos con un calor intenso, con muchas horas, pues diría que no puede ayunar, pero no siempre es así. Le aconsejamos a la hermana, ya que se trata de un pilar del Islam, que consulte con algún especialista musulmán si en su caso le afecta directamente el ayuno. Si no le afecta, que ayune, ya que está tomando una pastilla, la puede cambiar por la noche, y si tiene que ir algún día al hospital a que le administren algún medicamento, no pasaría nada, inshallah ta'ala. Si es nutritivo, rompe el ayuno y luego lo recupera, si no, su ayuno es válido. Barakallahu fik. Tenemos otras preguntas también que nos han llegado a través de las redes sociales. Tenemos una pregunta de un hermano llamado Rafiq, que es una pregunta un poco curiosa. Nos dice: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mi nombre es Rafiq, soy un chico musulmán y ahora que empieza el mes de Ramadán tengo una duda acerca de si el dar 2 besos a una compañera de trabajo es motivo por el cual se rompería el ayuno. Muchas gracias ante todo, que Allah os bendiga y tengáis un buen y bendito mes de Ramadán. Pues ante todo, está totalmente prohibido dar los besos dentro y fuera de Ramadán. Sí. Esto como principio. Y 2, esto no tiene nada que ver con el Ramadán. Dar besos, en este caso, a gente que no es mahram, es totalmente prohibido. Bueno, algunas preguntas también relacionadas con las condiciones físicas de algunas personas. Una hermana nos dice: quería haceros una consulta, mi marido lo pasa muy mal a la hora de romper el ayuno, no le entra la comida y vomita mucho. También tiene muchos dolores de cabeza y hasta este año ha tenido siempre este problema, pero este año le han diagnosticado un problema del corazón y está empezando
empeñado, perdón, en hacer el ayuno, es decir, se empeña en ayunar de todas formas. ¿Qué puedo hacer? ¿Es normal que se encuentre tan mal en el ayuno? ¿Qué le podemos aconsejar a este hermano? Como ya hemos explicado, el ayuno es un precepto de nuestra religión islámica siempre y cuando tenemos la capacidad. Y en este caso hay que tener en cuenta la opinión de los médicos. Teniendo pues una enfermedad y no respetando la opinión de los médicos expertos jurados, pues no estamos cumpliendo con los mandamientos de Allah subhanahu wa ta'ala. Incluso podemos correr en hacernos daño. El Islam no ha venido para hacernos daño, al contrario. El Islam ha venido para liberarnos y para alegrarnos. Pues debe correr al permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, pues no ayunar, y cuando se cure, en el caso si es una enfermedad que se va a sanar, inshallah, debe compensar. Si no, si se trata de una enfermedad crónica o si es mayor de edad, pues que acude al fidya, que es más o menos 5 euros por cada día. Muy bien, tenemos una llamada, nos llama el hermano Ibrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Adelante, hermano. Nada, es que tengo mi sobrino. Sí. Está haciendo el ayuno, pero él trabaja. ¿Perdón? ¿Él? Está trabajando en un bar, sirviendo alcohol sí. y todo eso. Sí. Y quería preguntar si el ayuno, lo que está haciendo, está bien o está mal por estar trabajando en eso. Muy bien. ¿Alguna otra duda que tenía? La otra pregunta, tengo una persona también que está haciendo Ramadán, pero está mal del estómago. Todo lo que come, a la hora de romper el ayuno, lo vomita. Después, comida, por ejemplo, si toma la harira y lo toma caliente, lo devuelve caliente. Si toma la leche y lo toma en frío, lo devuelve en frío. Y está jodido el estómago, pero todavía está haciendo Ramadán. Ok, y su pregunta es si debe hacer el ayuno, ¿no? Sí, si debe hacer el ayuno, si debe... Muy bien, entendido. Jazakallah khair, barakallahu fik. Muchas gracias. Assalamu alaikum. Bueno, la primera pregunta es acerca de su sobrino que trabaja en un bar sirviendo alcohol, etc. Si su ayuno es válido. Hemos hablado reiteradas veces sobre ese tipo de trabajos. La regla es que no son trabajos lícitos y los hermanos deben de evitarlos y deben de buscar otras alternativas y buscar otros oficios. Solamente se puede recurrir o optar por ese tipo de oficios en casos de necesidad extrema y provisionalmente, durante un tiempo hasta que se arregle la situación, hasta que tengan otra alternativa, haciendo todo lo posible. Pero como norma, tomar estos oficios o trabajar en estos oficios o optar por ese tipo de trabajos para los musulmanes no es lo correcto. Por lo tanto, antes de hablar de Ramadán, si su ayuno es válido, hablar de si ese trabajo es lícito. Ese trabajo no es lícito y si el hermano tiene otra alternativa o tiene otra fuente de sustento, lo debe de abandonar, Y al menos, si no tiene más remedio que durante Ramadán, pues los hermanos que contemplen la posibilidad de coger vacaciones o de pedir permiso o lo que sea para que no coincida esa labor ilícita, ¿no?, con un mes tan sagrado que representa un pilar del Islam, ¿no? En vez de que cojan, digamos, vacaciones en agosto y vayan a la playa, pues lo suyo es que se preocupen por los preceptos religiosos y que Allah subhanahu wa ta'ala alivie la situación de cada uno. Pero como norma, que los hermanos y las hermanas no lo tomen como base y como algo tan normal, ¿no? Vivimos en una sociedad que en ciertos aspectos de la vida cotidiana no son totalmente acordes a los valores islámicos, pero el musulmán debe de, digamos, ordenar su vida respecto a los valores del Islam, no, digamos, adaptar el Islam a su situación de vida, ¿no? Una hermana también nos pregunta en las redes sociales, nos dice si el pagar lo que es la hipoteca anula su ayuno. Dice que ella cuando entró en esa hipoteca, y es una hermana que entró al Islam, cuando entró en esa hipoteca no sabía mucho acerca del Islam, no sabía que estaba ilícito, que es ilícito, y luego pues siguió en la hipoteca y quería saber si eso anula el ayuno, ¿no? No anula el ayuno, su ayuno inshallah es válido.
Pero hay que tener en cuenta que la hipoteca es una transacción, según nuestra religión islámica, es totalmente haram y prohibida, aunque ella antes ya no sabía. Barakallahu Fik. Tenemos al teléfono al hermano Siraj desde Tánger. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa barakatuh. Adelante, hermano. Ramadán Karim. Ramadán Mubarak, hermano. Quería hacer una consulta sobre mi esposa, que está embarazada. Sí. Y bueno, está ayunando igualmente, lo está llevando bien de momento, pero ayer por la noche, mientras estaba dormida, sí. Le subió como un poco de líquido, ¿no? Supongo que sería un poco de ácido gástrico, a lo mejor del estómago. Sí. Y entonces, pues ahora ya fue después del Fajr, entonces tiene ahora la duda de si hoy el ayuno es lícito o no. Muy bien, es decir, que le subió a la garganta un poco de jugos gástricos quizá, ¿no? Exactamente. Muy bien, correcto. pues enseguida le contestamos. ¿Tiene alguna otra duda? No, nada más. Barakallahu Fik, jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Qué le contestamos al hermano Siraj? Su ayuno es correcto y no se invalida por eso, inshallah ta'ala, que siga con su ayuno y no debe nada, no debe ni recuperarlo ni nada, ni debe preocuparse porque son procesos normales mientras ha sido, digamos, una acción involuntaria y no ha sido provocada, pues eso no afecta al ayuno en absoluto. Bueno, una pregunta muy parecida es de una hermana que nos dice: Salam alaikum wa rahmatullah, os deseo un feliz Ramadán. Mi pregunta es: cuando una persona está en ayunas y vomita por cualquier motivo sin estar malo, ¿puede seguir ayunando ese día o tiene que comer y devolver ese día posteriormente? Muchas gracias. La regla del vómito, para que lo tengan los hermanos clarísimo, es cuando es provocado, es cuando afecta al ayuno. Cuando no es provocado, no afecta en absoluto al ayuno. Cuando yo provoco el vómito por cualquier razón, sea justificada o no, el ayuno es inválido, pero cuando no ha sido provocado ese vómito, puedo seguir el ayuno aunque vomite 50 veces al día. Sí. Si no es intencionado, entonces no pasa nada. Barakallahu Fik. Una pregunta que nos llega de una hermana que se llama Milagros, dice: hola, soy una persona que estoy pensando en convertirme y hasta ahora lo único que hago es leer sobre el Islam y pensar mucho en Allah subhanahu wa ta'ala. Intento controlar mis impulsos y agradar a Allah. Bebo alcohol y fumo, dice. Sin embargo, he querido hacer Ramadán, pero ayer por la noche bebí. Hoy estoy ayunando, pero me han dicho, que por beber ayer no vale mi ayuno. ¿Es cierto o no? Primero, la hermana debe saber que todavía no es musulmana. Entonces, cosas de validez y cosas si es válido o no válido, hay que entenderla entre un contexto jurídico e islámico. No podemos hablar de una validez jurídica islámica no siendo alguien musulmán o musulmana. En este caso, ya estás experimentando una experiencia interesante para su investigación, para sus estudios. Yo animo a la hermana que siga experimentando, investigando, estudiando para llegar a un buen camino, inshallah. Pero hablando de términos de válido o no es el caso. Sí. Y una pregunta que está relacionada con tomarse algo, comer o beber, o tomarse un medicamento de forma involuntaria o sin estar consciente de que uno está ayunando. Dice una hermana: Salam alaikum, quisiera hacer una pregunta acerca del ayuno. ¿Qué debo hacer si por accidente me he tomado unas pastillas durante el ayuno? Es una pastilla que debo tomarme todos los días y cuando me acordé de tomármela se me olvidó que estaba en ayunas. Gracias. Todas las personas que comen, beben o ingieren alguna sustancia por olvido, sin darse cuenta, inconscientemente, su ayuno no es anulado, su ayuno no es invalidado. Por lo tanto, siguen con su ayuno. Tenemos el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el caso de que uno coma o beba sin tener la intención, es un regalo de Allah subhanahu wa ta'ala, como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aquella persona que ha bebido, ha comido sin darse cuenta, que siga con su ayuno porque ha sido, digamos, un regalo de Allah subhanahu wa ta'ala. Y las personas que han tenido que han ingerido alguna sustancia sin darse cuenta o han tragado algo sin darse cuenta, eso no les afecta al ayuno. Barakallahu Fik. Tenemos al teléfono al hermano Mohammed Faris desde Ceuta. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Y agradecer por este programa, que muy bien, la verdad. Barakallahu Fik. Gracias. Tenía una pregunta. Nosotros los musulmanes, cuando hacemos Ramadán,
siempre estamos con la incógnita cuándo es Ramadán, si hoy, mañana. Sí. Entonces quería preguntar si, porque hay unos libros que astronomía que saben cuándo es el horario lunar. ¿Por qué nosotros no guiamos por esos libros? Sí. Astrología, quiero decir. Muy bien, de astronomía más que astrología. Sí. Barakallahu fik. ¿Alguna otra pregunta que tiene? Nada más, muchas gracias. Gracias, Barakallahu. Salam alaikum. Gracias. Bueno, la pregunta del millón, ¿no? Es que se hace todos los días, todos los meses. Ya la hemos tratado varias veces. Lo ideal sería que, inshallah, los musulmanes en todo el mundo, si pueden ayunar el mismo día y hacen el Eid el mismo día, esto no deja de ser un sueño que todos soñamos. Sí. Pero hay que poner los pies en el suelo. Al nivel jurídico ya lo hemos explicado, pues está permitido tener varias avistamientos de luna según la escuela Shafi'i y según la realidad desde el primer día del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasta hoy. Podemos imaginar que los musulmanes aquí en España, en el Andalus, ayunaban el mismo día que los musulmanes en Damasco, en Bagdad. Imposible. No es verdad. Incluso si el Jalifa mandara un mensajero de Bagdad al Andalus, ¿cuántos días de camino? Llegaría en el Eid. Pero hoy los medios de comunicación, la tecnología ha avanzado, ha evolucionado. Sí. Pues estos, digamos, estos debates de los juristas, de los sabios, sí, hay que tenerlos en cuenta el contexto donde hoy estamos viviendo. Pero mientras todo esto no estará al alcance de una persona individual y los preceptos de la ibadah, de la adoración islam, son siempre dirigidos al colectivo, al jama'a, aconsejamos al hermano que siga su jama'a en su ciudad, que no es una decisión de una persona, aunque le guste a uno, pero estando en Ceuta, los musulmanes, alhamdulillah, en las mezquitas, en los centros islámicos, en la Comisión Islámica, en todos, digamos, los responsables de los asuntos islámicos, lo que ellos han tomado, pues el hermano debe seguir. ¿Algo que añadir en este aspecto? Sí, aclararle a los hermanos un aspecto jurídico. No hay un debate jurídico entre nuestros sabios en si podemos aplicar el cálculo astronómico o basarnos únicamente sobre el avistamiento de la luna a través de la visión física, la visión ocular, ¿no? Porque tenemos el hadith del profeta. No es simplemente que tengamos el mismo criterio, sí, pero ¿qué método vamos a ayunar juntos? Ese es el sueño, pero sí, para ayunar juntos, ¿qué método vamos a seguir para avistar la luna? ¿La visión o el cálculo astronómico? En torno a esto hay debate en nuestros sabios, porque hay hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: sumu li ru'yati wa aftaru li ru'yati, nahnu ummatun ummiyatun la taqra'u wa la tahsib. No aplicamos el cálculo. Esto es referido a la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o se extrapola para todas las... Ese es el debate entre nuestros juristas que deja siempre la puerta abierta a ese tipo de divergencias, sí, y prácticamente no vamos a zanjarlo nunca. Entonces, por los hermanos que se tranquilicen y que cada uno al menos siga el criterio y la metodología que se sigue en su ciudad o en su país, sí, o en su comunidad. Y ambas escuelas, ambas opiniones tienen sus argumentos. Sus fundamentos, ¿no? Y sus argumentos, y es, digamos, inevitable, y aparte yo creo que nunca vamos a llegar a zanjar este tema porque es un debate jurídico. Sí. Y hay varios textos, varias interpretaciones, dos métodos. Sí. Hay quien se encierra y no quiere aplicar el cálculo astronómico basado sobre esa lectura literal o también que es legítima, y otros que sí, abren la puerta al cálculo astronómico, etc. Pero para zanjar este debate de cada año, que se reabre cada año, que al menos cada grupo, digamos, siga lo consensuado en su entorno. Muy bien, una pregunta y un tema con el que concluimos, inshallah, y es una pregunta del hermano Abdul Latif que nos dice: Salam alaikum, pasar a recoger los donativos justo después de la jutba del Juma, del sermón del viernes, es decir, antes del rezo, salat, aquí el ajr, el kamil del Juma, es decir, si pasan a recoger eso es correcto, y si lo hacen, si reciben, digamos, ajr o recompensa por ello. ¿Qué opinión tienes acerca de esto? Se trata de un acto organizativo, no se trata de un acto de culto, de adoración. Y los actos de culto debemos preocuparnos y debemos seguir los textos y empeñarnos siempre en estar siguiendo la auténtica sunna de nuestro mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este acto organizativo en el contexto occidental donde estamos viviendo, los ingresos para una mezquita y los medios para conseguirlos, pues hay varias maneras. La mejor manera es cuando toda la comunidad y todos los musulmanes están presentes. ¿Y qué es mejor que es un día que es el viernes?
El tema es cuándo vamos a pedir a estos musulmanes estas donaciones. Lo mejor es no interrumpir lo que es el khutbah y salat. Cuando termina el khutbah y el imam ya se está preparando para salat, este tiempo entre el khutbah, el iqama y salat... El sermón y la oración. El sermón ha terminado. Sí. La gente se está preparando para el iqama y salat. Sí. Esto en opiniones de varios sabios que hemos consultado, pues dicen que está permitido como último remedio. No hay otro remedio y no interfiere en lo que es salat, el khutbah, que ha terminado el imam y solamente este intervalo de tiempo que queda para salat está permitido como último remedio, como una necesidad. Esto, inshallah, según la opinión de estos expertos. Nos queda menos de un minuto. ¿Qué podemos añadir en este aspecto? Lamentablemente, mientras no asumamos nuestras responsabilidades hacia la casa de Allah subhanahu wa ta'ala y cada uno de nosotros contribuya con su dinero en esos centros que no tienen ninguna fuente de ingreso, ninguna financiación oficial mientras cada uno de nosotros no asuma su responsabilidad, vamos a estar pasando por esto y vamos a estar abriendo, digamos, la puerta a esa extrema necesidad. Pero cuando los hermanos, cuando dejemos de ver esas escenas en las mezquitas los viernes, esa recolecta de dinero para que la mezquita pueda sufragar sus gastos básicos, que son el alquiler, la luz, el gas, etcétera, todavía estamos lejos de ese rango, ¿no?, de musulmanes que veneran y enaltecen las casas de Allah. Barakallahu fikum, hemos llegado al final, a la conclusión de los 60 minutos que teníamos para hoy, pero inshallah el lunes que viene seguiremos con nuevos temas y nuevas preguntas. Solo me queda darles las gracias a ambos, a Mohamed Said Alides, muchísimas gracias por todas las aclaraciones, y Tawfiq Shadid Harak, lo mismo, muchísimas gracias por todas tus aportaciones, y a ustedes muchísimas gracias por habernos seguido, haber participado con nosotros y haber interactuado también con nosotros, y esperamos que hayan aprendido, inshallah, algo del mismo modo que este siervo de Allah ha aprendido muchísimo con ambos expertos en temas de jurisprudencia. Que Allah subhanahu wa ta'ala les proteja y acompañe, y que Allah subhanahu wa ta'ala acepte de nosotros todos los actos de bien en este mes. Nos vemos inshallah el lunes que viene. Que pasen un buen fin de semana y que Allah subhanahu wa ta'ala les proteja. Assalamu alaikum wa rahmatullah. لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت